Bueno, vamos aquí a explicar el algoritmo de Bresenham para líneas y el algoritmo de DDA, además de compararlos entre sí y con nuestro algoritmo propio para dibujar una línea, que es el taller pasado. Entonces, pues como siempre, las librerías, en este caso vamos a utilizar una librería que no hemos utilizado antes, que es la de IOStream para poder colocar outs y ins, el using namespace para que estos sirvan. Aquí declaramos unos parámetros o variables pues globales, estas que son las de la pantalla, y estas variables que los vamos a utilizar luego en las diferentes funciones. Como siempre el display pues con el flush. Estas tres funciones son las mismas, las que ya conocemos. Esta es la de pintar línea y esta es la función de nuestra línea, o sea la que nosotros hicimos para trazar una línea, que es el taller pasado. Vamos a empezar con el algoritmo de Bresenham. Entonces lo primero es, tenemos cuatro parámetros: el x inicial, el y inicial, el x final y el y final. Lo primero que hacemos es calcular el delta de x y el delta de y. En este caso lo hacemos con valor absoluto. A veces es el valor absoluto, entonces como sabemos, los deltas se calculan el punto final menos el punto inicial. Y pues lo mismo en y. Luego comparamos cuál de los dos deltas es mayor. En este caso, si el delta x es mayor que el delta de y, vamos a utilizar una función, y si no, pues vamos a utilizar la otra función. Estas funciones pues están aquí, que es la de x y la de y. ¿Por qué se hace esto? Porque por lo mismo que se hacía las comparaciones en el algoritmo pasado de la línea, porque hay que saber si hay que pintar más puntos en x o hay que pintar más puntos en y. Entonces, dependiendo de eso, se toma una función u otra función. Entonces voy a explicar una de las funciones porque la otra es exactamente lo mismo, entonces no vale la pena volverlo a explicar. Vamos a explicar la de x. Tenemos estas tres variables que son propias del algoritmo de Bresenham. Luego volvemos a calcular los deltas de x y el delta de y. En verdad esto se pudo sacar desde el Bresenham acá, desde esta función, y mandarlos acá, pero decidimos volverlos a calcular. Luego tenemos otros tres, los tres parámetros propios de la función, que pues la fórmula o la ecuación es 2 veces de y menos de x. Este m hay que tener en cuenta que no es la pendiente sino el parámetro de decisión. Y tenemos otros dos variables que son las inclinaciones. El primero es 2 veces de y el segundo es 2 veces de y menos de x. Lo que hacemos aquí siguiente es dejar un x menor que el otro. Entonces, esta parte es la misma, pero esta parte es en x y esta parte es en y, que en sí es cambios de variables, o sea, igualar variables a otras. Cuando tenemos ya el x mayor, que es el x2, pintamos la línea. O sea, esto es para pintar el primer punto. Y este es cuando tenemos el x mayor, ya podemos pintar la línea con los parámetros que tenemos aquí, que es los puntos y los colores, que en este caso es color verde. Luego entramos a un ciclo que nos dice que el x menor, si el x menor es mayor que el x mayor, vamos a pintar la línea pues con los mismos parámetros y vamos a incrementar el x inicial en 1. Esto nos sirve para saber el parámetro de decisión para una comparación. Entonces, si el parámetro de decisión es menor que 0, eh, el parámetro de decisión va a ser igual a otra vez el parámetro de decisión más la inclinación, más esta primera inclinación que está acá. Eh, Luego, si no, se van a tomar los y's, y se compara el y inicial con el y final. Eh, si es así, el y inicial, o sea, el y1, que es el y inicial, eh, decrementa en 1.
Y si no es así, incrementa en uno. Y al incrementar en uno tenemos que cambiar otra vez el parámetro de decisión. Y ahora sí pintamos la línea. Entonces, como vemos, el de Y es exactamente lo mismo que el de X, sino que cambia el orden. Ahora vamos a explicar el algoritmo de DA. Eh, tenemos declaramos las variables, esta variable L, que es de la longitud, los deltas respectivos, el delta X, el delta Y, los incrementos, el incremento en X y el incremento en Y. Otra vez lo que hacemos es hallar los deltas, que en este caso también se podría en absoluto, pero pues luego en el if lo vamos a hacer, así que pues si no lo colocamos acá, lo colocamos acá, o si no lo colocamos acá, pues lo colocamos acá. En sí es, si no va en uno, va en el otro, ya fácil. Luego lo que hacemos es comparar los deltas, y si en este caso, si el delta de x es mayor o igual que el delta de y, entonces la longitud va a ser el delta x. Y si no, o sea, en caso de que el delta de y sea mayor al delta x, pues la longitud va a ser igual al delta y. Esto es lo mismo que se hace en Bresenham y en la línea normal para saber en cuál hay que pintar, si en x hay que pintar más puntos o en y hay que pintar más puntos. Luego lo que hacemos es el incremento en x va a ser igual a el delta x sobre la longitud, y el incremento de y va a ser igual al delta y sobre la longitud. Esto pues aquí siguiente tenemos un ciclo que va desde 0 hasta la longitud y se incrementa de a 1, donde x va a ser igual a x más el incremento, y y va a ser igual a y más el incremento. Y luego llamamos a la función. Esta parte es muy importante, que es la de round x y round y. El round es redondear. Entonces lo que se hace es, se llama la función de pintar, y en los parámetros, el parámetro x y el parámetro y van redondeados. O sea, no van exactos, sino se redondea al valor más próximo. Entonces ahí están los dos algoritmos, el de Bresenham y el de DA. Aquí tenemos pues para poder elegir con con qué algoritmo vamos a trazar la línea. Entonces pues súper fácil, eh, con parámetros, los mismos parámetros, inicial, final, final. Declaramos un entero que sea op de opción. Tenemos los coutts, y un sin, que es para que ingrese el valor por teclado. Con un switch hacemos que si ingresa el 1 se va a llamar a nuestro algoritmo, si ingresa 2 se va a llamar a Bresenham, y si ingresa 3 se va a llamar a DDA. Y si no ingresa y si ingresa algún valor diferente de estos, pues elección inexistente. Eh, y la función del ratón, que tenemos que si con clic derecho se cierra el programa. Si c es igual a 0, pues tomar las coordenadas. Si c es mayor o igual a 3, llama a elección, y si no, pues incrementa. Y finalmente el plano, pues está también es lo mismo de siempre, lo del plano para poder verlo. Y el main, que también es el mismo de siempre. Sí, exactamente el mismo. Lo único que se cambia pues es el nombre, y por ejemplo si uno le quiere cambiar el tamaño, cosas así, pero en sí es el mismo de siempre. Entonces vamos a ver cómo sirve. Tenemos aquí nuestros ejecutables. Vamos a esperar a que cargue todo para poder utilizarlo todo de una vez. Movemos esto para acá para que se vea en pantalla. Esto acá y esto acá. Listo, y se ve. Entonces lo primero que vamos a hacer es, pues como en el algoritmo pasado,
de trazar la línea, con el clic izquierdo trazamos el primer punto y el segundo punto. Automáticamente nos va a pedir el método a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el algoritmo de la línea normal y traza nuestro algoritmo. Ahora vamos a utilizar el de Bresenham. Entonces, otra vez con el clic izquierdo, punto inicial, punto final, nos va a pedir el método. Le decimos Bresenham, trazamos la línea y finalmente el DDA. Punto inicial, punto final, nos pide el método y DDA. Vamos a hacer más pruebas, por ejemplo, de acá a acá con DDA, de acá a acá con Bresenham y finalmente la última prueba de acá a acá con nuestro algoritmo. Como vemos, el que se ve mejor es el de Bresenham, ya que se ve los puntos más unidos y no se ven tantos picos. Se demora un poco más porque tiene que hacer más funciones. El DDA y el DDA y el de la línea son muy parecidos, por ejemplo, pero el de nosotros va a tener muchos más picos, aunque el DDA los puntos van a estar más separados. Las diferencias y todo eso están en el PDF, y las comparaciones. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.